se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. ¿Cómo no? Oremos. Mi querido bondadoso Padre que moras en el alto cielo, agradecidos estamos por la oportunidad que nos das, Señor, de estos medios tecnológicos que todavía funcionan para tu servicio y nos permiten, Señor, estar unidos en verdad, en el espíritu y también estar unidos a escucharnos, conocernos y crecer todos juntos. Queremos darte gracias y queremos suplicarte que tú sigas fortaleciendo a todos los hermanos, tanto los predicadores como los que están, digámoslo así, administrando estos recursos y estas plataformas y lo están colocando al servicio, Señor, de tu pueblo. Te pedimos que los bendiga, a los predicadores también, que proveas los recursos que hagan falta para que esto siga adelante y, Señor, sobre todo, bendice a todos los hermanos que se conectan, ya sea en línea o los que se conectan a través de lo que se cuelga en YouTube, de modo que ellos también puedan escuchar, conocer y crecer junto con nosotros en esta verdad, Señor. Queremos pedirte que también no tomes en cuenta, Señor, nuestras debilidades y pecados, sino que nos cubras con la justicia de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Amén. ¿Aló? Aquí ¿Estoy ahí? Bueno, sí, bueno, a todos los hermanos, bendiciones, feliz noche. Estamos aquí, ¿verdad?, una vez más, desde México, y compartiendo con los hermanos aquí lo que les puedo comentar de lo que he visto, de lo que me han comentado los hermanos que son los que tienen más tiempo aquí. Aquí la obra de la verdad presente, bueno, verdaderamente ha avanzado bastante, hay muchos grupos, sobre todo hacia el centro y hacia el norte del país, muchos ministerios de sostén propio, muchos predicadores pues de la verdad presente. Y bueno, sin embargo todavía México es muy grande, hay mucho campo, mucha necesidad y realmente la gente pues está, digamos, los hermanos que están con la verdad presente, por lo menos los que con los que estoy compartiendo ahorita, están muy fogosos, muy deseosos de predicar. Por lo que fue por lo menos el día de ayer y el día de hoy estuve con un hermano pegando pues los carteles allí acerca del sábado y el domingo por toda una población cercana a Cancún, una población que se llama Tizimín, y bueno, fue maravilloso realmente la experiencia, y inclusive ver cómo la gente apenas uno colocaba los carteles se acercaba a ver qué es lo que estaba allí puesto, a ver qué es lo que es el contenido. Por supuesto que también estaba un poquito, ¿cómo se dice?, aprensivo, o sea, allí a la expectativa, porque ya los hermanos me habían comentado que hay algunos mexicanos pues que actúan de una forma un poco impulsiva, digamos que al verse atacados sus tradiciones religiosas de años, entonces arremeten pues contra aquellos que cuelgan los carteles, y yo también estaba, bueno, vamos a ver qué va a pasar, pero realmente le damos gracias a Dios porque nadie se acercó de forma violenta, ningún policía tampoco, ni siquiera se acercó, ni atacó, ni nada por el estilo, y lo que han sido estos 2 días han sido para mí mismo una rica experiencia, y bueno, un gozo de verdad de poder ser parte, ser instrumento en las manos de Dios para ir llevando el mensaje, ¿no? Y bueno, esperemos a ver qué más Dios, qué otras puertas pues nos abre nuestro Señor aquí. Los planes que tenemos es seguir pegando carteles. Directamente vamos a ver si a partir de la semana que viene vamos a ir directamente a Cancún, que me dicen que es grande,
que hay muchos turistas allí y también hay muchos hermanos de la corporación y también de la verdad presente. Entonces, bueno, estamos pues aquí como quien dice, ya se nos acabaron los papelitos, estamos reuniendo para ir a sacar más papelitos para sacar copias, y pegar estos papeles como ya le dije. Y bueno, de verdad que es un gozo, es una alegría ver pues como por lo menos el remanente, por supuesto como pasa, ¿no? Algunos del remanente están trabajando, pero también como justamente lo estaba mencionando ahorita ustedes en la cadena, también el grave problema que existe, digamos, en los grupos propios, que no lo he visto, pero me lo han comentado los mismos hermanos, es justamente esa pequeñas divisiones que hay, ¿no? Divisiones y a veces se ponen, hay como que controversia dentro de los mismos diversos grupos remanentes, ¿no? Y bueno, eso también afecta un poco la obra, porque a veces por defender un punto que creemos ser importante, faltamos al amor, faltamos a lo que Cristo nos mandó, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, en este momento cuando los apóstoles se reunieron ante Jesús y le dijeron: Señor, hemos encontrado uno que predica en tu nombre y se lo hemos prohibido porque no nos sigue. O sea, los apóstoles se sintieron celosos pues de otras personas que no estaban digamos, en el grupo de los 12, que Jesús no había llamado directamente, que no estaban ahí con Jesús, y ellos se sintieron con la autoridad de prohibirles a ellos predicar a Jesucristo. Y Jesús, más bien, ellos esperaban que Jesús los alabara, y Jesús más bien los reprende. Jesús les dice: nosotros no sabéis lo que hacéis, dejadlo, porque nadie que predique en mi nombre, algo así como que nadie que predique en mi nombre va a ser pues defraudado. Entonces lo que ya encontramos en esa historia, en esa experiencia, en esas palabras de Jesús, la respuesta de Jesús, es que nosotros nos debemos curarnos, y eso es algo que yo quiero que en este contexto que estamos hablando, que escuchemos pues, y que lo reflexionemos. Debemos curarnos del espíritu farisaico que hemos aprendido en la corporación, del espíritu farisaico, del espíritu de celo sin ciencia, de pensar que somos dueños absolutos de las almas y de la verdad, y de la intolerancia que es característica fundamental del papado. Nosotros tenemos que curarnos de eso, porque la verdad tiene pues que santificarnos a nosotros primeramente. Entonces nosotros, si tenemos la verdad, pero seguimos con el mismo espíritu de intolerancia, de acusación, de crítica, del fariseísmo, no estamos haciendo nada, porque Jesús justamente por eso es que rechaza, o por eso es que desecha a los fariseos, porque no podía a través de ellos, con ese espíritu que tenían, trabajar y enviarlos a los gentiles. Entonces nosotros tenemos también que curarnos de eso y experimentar lo que predicamos, el mensaje de la justificación por la fe, el mensaje del amor. Por supuesto que eso no significa que vamos a rebajar las normas, que vamos a rebajar la verdad, que vamos a decir alguna mentira. No, pero también tenemos que tomar en cuenta es lo que está diciendo el hermano Restrepo hace poco. Todos vamos en diversos niveles en las escaleras. No, unos van quizás más adelante, otros van atrás. Entonces, dice la Biblia, hablando de Jacob, que Jacob cuando iba en la peregrinación iba al paso de las mujeres paridas, de las recién paridas y de los niños. O sea, fíjense cómo es la ilustración que nos muestra de lo que debe ser un verdadero pastor. Un verdadero pastor no puede ir más rápido que lo que su oveja más pequeña pueda ir. O sea, tenemos que, aunque el pastor, por supuesto, por ser pastor debería ir adelante o podría ir mucho más adelante, él va un poco más lento, de modo que los que van a pie no se cansen, los que van más lentos no se cansen y todos pueden ir llevando el paso. Entonces eso es lo que tenemos nosotros que aprender, y bueno, es algo que yo he visto que estoy viendo pues que quizás está afectando un poco la obra aquí, porque lo que sí es cierto, comparado por lo menos con Venezuela, es que aquí hay mucho más hermanos que han abrazado la verdad presente. En Venezuela, de los que yo conozco, pues por lo menos, de los que estamos trabajando y de los que tengo conocimiento, son pocos, son algunos granitos, vamos a decirlo así, en diversas ciudades, pero aquí hay varios y diferentes ministerios ya constituidos, con grandes cantidades de miembros, que oye, que verdaderamente pueden hacer una gran labor, si desterraran de sus lugares el fariseísmo. Entonces esa sería pues digamos la reflexión o el llamado que se podría hacer. Pero también, digamos, la parte buena de todo esto
el aspecto positivo de toda esta situación es que también el celo que la gente manifiesta, aunque no tenga conocimiento, aunque no tenga ciencia y que no tenga el espíritu correcto, ese celo puede ser muy bien encausado. Y me recuerda en este caso al apóstol Pablo. El apóstol Pablo era muy celoso de las tradiciones, muy celoso de las cuestiones farisaicas. Y cuando el Señor Jesús se encuentra con él y demuestra la verdad y lo santifica, ese celo se santificó. Y fíjense lo que hizo el apóstol Pablo con ese celo, pero ahora con ciencia. Hizo una gran labor que ni siquiera los otros apóstoles lograron hacer, o por lo menos no quedó registrado todo lo que los otros apóstoles hicieron. Y él hizo, aparentemente, él hizo más que los otros apóstoles. Claro, él mismo dice, no lo hice yo, lo hizo la gracia de Dios conmigo. ¿Pero por qué? Por el celo que él manifestó que tenía antes, pero que ahora lo causó. El celo lo crucificó y lo puso a los pies de Cristo, y era un celo santificado, era un celo por llevar el Evangelio, era un celo por predicar. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, pues el celo que se manifiesta, pues aquí, según veo en el espíritu de los mexicanos, se pueden causar, por la gracia de Cristo, a un celo como el de Pablo, un celo para predicar fuertemente, para ganar alma, para llevar el mensaje adelante. Y bueno, por supuesto, en ese camino de predicar con un celo, con un fuerte celo, pero con amor, estamos cumpliendo la gran comisión y estamos cumpliendo lo que dijo Jesús en Mateo 24:14. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio y entonces vendrá el fin. Entonces, bueno, hay buenas perspectivas realmente. Veo que Dios está trabajando fuertemente entre su pueblo remanente. Veo que que esta obra se está cumpliendo lo que dice la profeta, lo que dijo Elena de White, que Dios ha tomado el control de su obra. Él ha tomado el control de su obra. Y Él es el que está tratando, llevando, guiando, esparciendo. Y bueno, somos nosotros los que tenemos que tomar partido y tomar decisiones si queremos estar del lado del Espíritu de Cristo o queremos estar del lado del Espíritu de los fariseos. Eso sería, pues, digamos, un resumen de lo que hasta ahora, pues, apenas en esta semana, tengo solo una semana. Esperemos en el resto del tiempo que estemos por aquí cómo se van a ir viendo las perspectivas. Amén. Amén. Adelante. Bueno, entonces, si ya, después de haber hecho este breve análisis de lo que, a mi juicio, humildemente, puedo evaluar de la situación de la obra, vamos a entrar entonces en el tema que hoy queremos tratar, ¿verdad?, que hemos mencionado, acerca de cómo el cuerno pequeño echó por tierra el santuario y el sacerdocio de Cristo. Lo que hemos estudiado hasta el momento ha sido todo lo que tiene que ver con el santuario y el sacerdocio. Y hemos visto, la Biblia nos ha mostrado cómo el santuario, cómo la verdad del santuario nos muestra que todo lo que es la doctrina del santuario, todo lo que es el mobiliario del santuario, el sacerdocio del santuario, gira en torno a una cosa, y es quitar el pecado del pueblo por medio de que Dios se hace presente. O sea, Dios se hace presente, hacer de un santuario y yo habitaré entre vosotros. Y cuando Dios habita, doquiera que Dios habita, ese lugar se santifica con su presencia y con su gloria. Es decir, ¿cómo Dios quita el pecado? Santificándolo con su presencia. Acuérdense lo que le dijo Dios a Moisés. Dios le dijo a Moisés, quita tu sandalia, porque el lugar en que estás santo es. ¿Y cómo fue que el lugar era santo? Si ese era un simple lugar en el desierto. Bueno, el lugar era santo porque allí estaba, Dios se había hecho presente, Dios había descendido, su presencia estaba allí, y su presencia santificó el lugar. Su presencia quitó el pecado y santificó el lugar. Por eso es que Él le dice al pueblo, hágame un santuario. Hágame un santuario para que yo habite entre vosotros, y al yo habitar entre vosotros, yo mismo me haré cargo de vuestros pecados, se los quitaré a ustedes, los tendré yo en mi santuario, y al final del año, como estudiamos la semana pasada, al final del año, ese pecado que se ha ido almacenando del pueblo durante todo el año será quitado del santuario, quitado del pueblo, por medio de ser llevado al desierto, y se cumpliría finalmente la liberación del pueblo de Dios. La liberación del pecado, o sea, que el pueblo iba a ser liberado pues del pecado.
Entonces, eso es lo que encontramos allí, con relación al santuario, lo que hemos estado aquí estudiando. Hermanos, denme un minutico, que se me va a apagar la celular, un minutico. Amén. Amén. Aló, ya volví. Amén. Adelante. ¿Estamos allí? Adelante. Sí. Amén. Bueno, No sé. entonces decíamos, ¿verdad?, que el Señor... Dígame. No sé qué es lo que pasa porque yo le dije adelante y veo que no se escucha. Cuando le digo... Aló, ¿me oyen ahora? Sí. Adelante. Amén, amén. Muy bien. Bueno, entonces decíamos que el Señor mismo toma el pecado del pueblo, lo almacena en su santuario para finalmente, al final del año, sacarlo del pueblo. Eso es lo que hemos estado estudiando. El objetivo, pues, del santuario es la purificación del pueblo. El objetivo de todo el proceso del santuario es la purificación del pueblo. Pero al final del mismo santuario, ser purificado para que el pecado quede eliminado para siempre. Entonces, por eso es que el centro de la doctrina del santuario gira en torno a la salvación del hombre. Siendo así, siendo que todo eso lo dice la palabra, todo eso lo hemos estudiado en Éxodo, en Levítico, en el libro de Hebreo, en el libro de Apocalipsis habla de todas esas, todo lo que es el santuario celestial, todo el Apocalipsis está organizado en función del santuario. Siendo que esa es una verdad tan clara en la Biblia, la pregunta que nos surge, pues, o que uno cuando analiza eso se pregunta es, ¿por qué? Si el santuario está tan claramente explicado en la Biblia, tan claramente expresado en los libros del Nuevo Testamento, ¿por qué hay tanta ignorancia al respecto de esa doctrina? Porque en todas las iglesias que se dicen cristianas nos acusan a nosotros los adventistas de esta doctrina como un invento, como una herejía terrible, como que nosotros estamos inclusive por predicar el tema del santuario, se nos acusa de negar el sacrificio de Cristo en las iglesias protestantes y evangélicas. ¿Por qué? Bueno, esto no es más que resultado, o sea, esa ignorancia acerca de esta gran verdad, es resultado de lo que dice la Biblia acerca de lo que haría el cuerno pequeño. Eso es nosotros estamos viendo el resultado de la obra del cuerno pequeño. En el libro de Daniel, les pido que me acompañen, ¿verdad? En el libro de Daniel, capítulo 7, justamente encontramos esa verdad, encontramos un cuerno pequeño. Daniel capítulo 7 encontramos bueno, varias bestias. La primera bestia, que es un león y que tenía alas de águila, que simboliza a Babilonia. La segunda, que es como un oso que se inclina de un lado, que tiene 3 costillas en su boca, y eso simboliza el imperio de Medo-Persia. Y también tenemos hoy la tercera bestia, que se parece a un tigre, a un leopardo, según las versiones, que tiene 4 cabezas, 4 alas, y que simboliza el imperio de Grecia bajo Alejandro Magno. Vamos viendo pues todas esas bestias en el 7. La cuarta bestia, el profeta no la pudo asemejar a ningún animal conocido y solamente dijo que era una bestia espantosa y terrible, que era de manera fuerte, con dientes, con grandes dientes de hierro, que devoraba, desmenuzaba, que todo lo destrozaba, y dice tenía 10 cuernos. Entonces sabemos que esta bestia simboliza pues al imperio mundial de Roma, el imperio romano, con los 10 cuernos que simbolizan a los 10 reinos que surgieron al oeste del territorio cuando se desintegró el imperio romano. Entonces luego más adelante se habla de que surge un cuerno pequeño que derriba 3 cuernos para poder surgir, que luego a este cuerno le salen ojos, que le sale boca, y que mientras el profeta veía estas cosas, dice que se sentó el tribunal del juicio. Allí mismo está justamente expresado, en el momento en que ve en la obra del cuerno, dice que se establece el juicio, cuando se establece el tribunal, y cuando el tribunal se establece, dice que le quitaron a la bestia su dominio. Y ya todos sabemos, ¿verdad?, que eso se refiere a lo que fue el cuerno pequeño, fue la obra del anticristo, la obra del papado.
Entonces, lo que vemos en la obra del cuerno pequeño es que el cuerno pequeño dice allí la palabra, ¿verdad? Por lo menos en Daniel 7, dice en el versículo 25, que es un versículo que mucho pues se menciona entre nosotros como adventistas, se nos dice allí, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en mudar los tiempos y la ley. Y Dios lo permite, dice, serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Cuando nosotros buscamos esta historia paralela en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 13, el Apocalipsis 13 nos dice que esas grandes palabras que hablaba el cuerno eran palabras de blasfemia. Miren Apocalipsis capítulo 13, en el versículo, capítulo 13, en el versículo, al versículo 5 y 6, ahí encontramos en qué consistían esas palabras grandes que hablaba el cuerno. Dice Apocalipsis 13, 5, le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemia. Le fue dada potencia de hablar 42 meses. Y dice el versículo 6, y aquí estamos llegando al punto central del tema de hoy, dice, abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre y blasfemar de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Amén. No se oye, hermano. ¿No me han escuchado nada de lo que he hablado? Todo le escuchamos, pero ahora se quedó callado. Se le yo creí que le había caído la llamada. Ah, no, es que me quedé callado cuando dije para saber si como no sabía que me estaban escuchando. No, siempre le escuchamos, hermano. Bueno, entonces, adelante. Amén, amén. Amén. Entonces, abrió, dice, leímos en Apocalipsis 13:6, que es paralelo a Daniel 7, dice que una de sus blasfemias es blasfemar de su tabernáculo. O sea, una de las obras del cuerno pequeño que es Roma papal, es blasfemar del tabernáculo. Y es por eso, justamente, es por eso que ha habido y hay tanta ignorancia acerca de esta doctrina. Porque aquí estamos viendo que el diablo le encomendó al cuerno pequeño blasfemar de su tabernáculo. Acuérdense que blasfemar significa, en la Biblia, blasfemar es ocupar el lugar de Dios. Blasfemó porque, por ejemplo, los judíos acusaron a Cristo en 2 oportunidades de blasfemia, porque en ambas, según ellos, él usurpó a Dios, porque siendo hombre se hizo Dios, o porque siendo hombre usó de un atributo de Dios que es perdonar pecados. Pero en el caso de Cristo sabemos que no blasfemó, porque Cristo es Dios con nosotros, Dios en la carne. Sin embargo, en el caso del papado, sí es blasfemia, y su blasfemia consiste en que él usurpa a Dios. Usurpa a Dios, como dice, blasfema de su tabernáculo. Es decir, que de una forma u otra el papado iba a usurpar a Dios en referencia a su tabernáculo. Iba a usurpar a Cristo. Como hemos estudiado, Cristo es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec en el santuario celestial. Pero él iba a usurpar a Cristo. Y esto lo vemos explicado con mucho más detalle en Daniel capítulo 8. Vamos a ir brevemente al libro de Daniel, en el capítulo 8. Vamos a leer directamente el pasaje en cuestión para que podamos darnos cuenta, pues, de cómo el papado o como el cuerno pequeño ha blasfemado el tabernáculo, ha echado la verdad del santuario por tierra. Miren, en Daniel 8 sabemos todo, una visión paralela a Daniel 2 y a Daniel 7, solamente que esta visión comienza directamente no con el reino de Babilonia, sino que comienza con el reino de Medo-Persia, y presenta bajo la figura de 2 carneros la lucha entre Medo-Persia y Grecia, bueno, entre un carnero y el macho cabrío. Para que podamos, creo que esto lo he dicho antes, pero vamos a recordarlo. En Daniel 12 simboliza los reinos de la tierra, de Babilonia hasta el fin del mundo, bajo la figura de metales, incorporados en una estatua.
Acabamos de ver en Daniel 7 repasar y recordar que los reinos se representan bajo bestias y todas las bestias son inmundas. El león es inmundo, el oso es inmundo, el leopardo o el tigre es inmundo e indudablemente la bestia espantosa, terrible, que no tiene comparación con ninguna bestia que exista, también es algo inmundo. Sin embargo, ahora el Señor pareciera que nos quita una idea cuando nos muestra en la misma secuencia profética en Daniel 8, pero esta vez bajo la figura de dos animales limpios y de dos animales que son el carnero y el macho cabrío que se usaban en el santuario. Esto nos quiere dar a entender, o el Señor nos da esta idea al usar esta figura, de que lo que está especificado en Daniel 8 tiene una relación directa con el santuario, y es lo que dice Daniel 8:14. Hasta 2300 días de tardes y mañana, y el santuario será purificado. Así que no hay duda que esta profecía tiene una relación especial y directa con el santuario. Entonces, en este conflicto entre el carnero y el macho cabrío, que el macho cabrío, ¿verdad?, dice que tenía un cuerno, que el macho cabrío se le quiebra un cuerno, suben 4 cuernos, el macho cabrío representa a Grecia, y en Daniel 8:9 dice que de uno de esos 4 vientos del cielo salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al mediodía, al oriente y hacia la tierra deseable. Entonces aquí nos está explicando la obra de Roma, porque ya el macho cabrío y su cuerno es Grecia, es Alejandro Magno. Los 4 cuernos que surgen son los 4 generales de Alejandro Magno, que toman el reino. Pero luego dice que de uno de los vientos, o sea, no del macho cabrío, sino de uno de los vientos, de uno de los lugares geográficos, sale un cuerno pequeño, y ese es Roma. Pero Roma, en su primera fase, que es la fase pagana, que creció mucho hacia al sur, al oriente y hacia la tierra deseable. O sea, simboliza o ejemplifica las conquistas del Imperio Romano, hasta que finalmente llega a conquistar Jerusalén, la tierra gloriosa. Después que describe eso, inmediatamente dice el versículo siguiente, el versículo 10, dice que se engrandeció ahora hasta el ejército del cielo. Ya su dirección no es una dirección geográfica en la tierra, sino que su dirección es hacia el cielo. Y aquí ella está hablando de la obra de ese mismo cuerno romano, pero en su fase y en su ataque celestial, y eso viene a ser la fase de Roma papal. ¿Por qué? Porque Roma viene a ser la sustituta, el papado viene a ser el sustituto o el heredero del Imperio Romano. En Apocalipsis se dice lo mismo bajo la figura que el dragón, que es el Imperio Romano, porque bajo él fue que persiguió a Cristo, en la persona de Herodes. El dragón, dice, le dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. Es decir, el papado hereda todo el poder del Imperio Romano. Y justamente el obispo del papado, el obispo de Roma, es quien viene a sustituir o a heredar todo el poder de este cuerno pequeño de Daniel 8. Y ahora es interesante porque en el versículo 11 nos habla del ataque directamente de este cuerno pequeño en su fase papal. Dice el versículo 11, aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Aquí está. Se describen los puntos álgidos y principales que el cuerno pequeño en su fase papal habría de echar por tierra. Y está diciendo, atacaría al príncipe, que es Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que es Miguel, vuestro príncipe, y dice que también quita el continuo, y el lugar del santuario de ese continuo también se echa por tierra. Entonces ataca al príncipe, ataca a todo lo que es el continuo del sacerdocio de Cristo, y el santuario donde se ejerce dicho sacerdocio, dicho continuo, es echado por tierra. Es la blasfemia que hace la bestia de Apocalipsis 13 contra el tabernáculo. O sea, uno de los principales, por eso es que una de las principales labores del papado, del cuerno pequeño en su fase papal, es echar por tierra el santuario y el sacerdocio. ¿Por qué?
Bueno, en segunda de Tesalonicenses se dice que el papado es el hombre de pecado, el hijo de perdición, el hombre del pecado. En griego dice el tes antropos anomian, es decir, el hombre de la ilegalidad. Anomian es sin ley, del pecado, porque pecado es transgresión de la ley, y el representante de esa anomia, de esa ilegalidad, de esa transgresión de la ley, el hombre de pecado, es el papado. ¿Y cómo es que él logra ser el hombre de pecado? ¿Cómo es que él logra perpetuar el pecado en la tierra? Bueno, quitando a la gente la vista del Salvador del pecado, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de quitar la vista del sacerdote cuyo objetivo es quitar el pecado. Fíjense que es lo que hemos estudiado que hacen los sacerdotes y que hace el sumo sacerdote, ambas figuras personificadas en Cristo. ¿Qué es lo que hace? Dice que el pecador confiesa su pecado sobre el Cordero, que también representa a Cristo, y la sangre de ese animal que ha muerto por el pecado ahora porta el pecado de la persona. Es decir, que ya el pecado ha sido quitado de la persona, ya está en el animal. Y luego del animal, el sacerdote lo lleva al santuario, o sea, ya el pecado está fuera de la persona. Y al final del servicio, al final del año, el pecado sigue, todos los pecados que se han acumulado allí son echados del pueblo, son llevados por Azazel al desierto. Es decir, que el objetivo, como ya hemos dicho, del santuario es quitar el pecado del pueblo. Por eso el papado, el hombre de pecado, cuyo objetivo es mantener al pueblo en el pecado, ataca en la solución. Porque ya el pecado lo traemos por herencia, ¿verdad? Todos traemos el pecado en la carne de pecado. Pero ¿qué pasa? Ahora el Señor Jesús ha venido, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, y condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, es decir, para quitarnos el pecado, y para que ahora la justicia de la ley se cumpla en nosotros. Pero como el papado es el hombre del pecado, entonces ahora él quiere oponerse a esa obra. ¿Para qué? Para que el pecado perpetúe su existencia en nosotros. Porque ese es el objetivo del diablo. Y el papado no es otro que el representante del diablo en la tierra. Esa es su verdadera función. Amén. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Adelante, adelante, mi hermano. Amén. Amén. Entonces, como su objetivo, el objetivo de este anticristo es mantener al pueblo allí, él ha atacado, como lo decía la profecía, él iba a atacar, él iba a atacar el príncipe, quitar el continuo y echar el santuario por tierra. Y aquí tengo una cita interesante de un libro de historia eclesiástica de Moshe, y esta cita dice lo siguiente en este contexto que estamos hablando. Dice: los obispos se quisieron hacer corresponder hacia finales del siglo II con el sumo sacerdote de los judíos. Los presbíteros ocuparían el lugar de los sacerdotes y los diáconos hallarían su paralelo en los levitas. De igual forma, la comparación de las oblaciones cristianas con las víctimas y los sacrificios de los judíos condujo a un sinnúmero de ritos innecesarios y mediante decreto se corrompió la misma doctrina de la Santa Cena. Esta se convirtió de pronto, antes de lo que parecía, en un sacrificio. Es decir, ¿qué es lo que estamos aquí? ¿Qué es lo que nos dice esta cita? ¿Cómo se cumplió esto que acabamos de leer en la Biblia? ¿Cómo fue que el papado quitó el continuo? ¿Cómo fue que el papado quitó el ministerio de Cristo, el continuo ministerio de Cristo como sacerdote y sumo sacerdote en el cielo? ¿Y cómo fue que echó el santuario por tierra? Bueno, el papado lo que hizo es restauró el santuario terrenal, restauró el sacerdocio terrenal en una versión romana. O sea, no es que restauró el santuario judío en su versión judía. Hizo un santuario terrenal, un sacerdocio terrenal, a semejanza del santuario y sacerdocio judío,
o del Levítico, pero en una versión romana. Es decir, no lo trató de cristianizar, lo trató de hacer parecer cristiano, pero su objetivo fue justamente el que ya hemos mencionado, el que ya menciona la palabra. Su objetivo fue a trabajar contra el príncipe, quitar el continuo ministerio de Cristo y echar el lugar del santuario por tierra. Y vemos, como ya acabamos de leer, vemos entonces un ministerio paralelo. Vemos, por eso es que uno, ahora cuando uno entiende esto, tanto en la Biblia como en el cumplimiento histórico, entiende por qué los curas y los obispos usurpan a Cristo. También son anticristos. ¿Por qué? Porque ellos establecen primero un santuario terrenal. ¿Cuáles son los santuarios terrenales? Son las catedrales, son las iglesias, son los templos. Y fíjese que la doctrina principal de la Iglesia Católica es que nadie puede salvarse fuera de la Iglesia Católica. Y para ellos la Iglesia Católica es el templo oficial junto con la jerarquía sacerdotal y papal. Esa es la iglesia no son los miembros. Y noten porque estas mismas ideologías están en las iglesias que se han convertido en hijas de Babilonia o que se han convertido en hermanas de Babilonia. Han trasladado lo mismo, han hecho exactamente lo mismo, la misma copia. Han echado por tierra el santuario y el sacerdocio de Cristo. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, como decíamos, los templos, las catedrales, son hechas a semejanza del santuario terrenal, no en la semejanza de la figura, sino en la semejanza del sustituir el santuario celestial. Tenemos que en la Iglesia Católica está lo que se conoce, pues, donde se sienta la gente, luego está una plataforma, y más arriba de la plataforma está otro lugar que se llama el Santísimo. Noten su equivalencia con el lugar santísimo. Y en ese santísimo se coloca allí justamente, según ellos, lo más sagrado que en el santuario terrenal es la ley. Pero para ellos lo más sagrado es la hostia, que es un pan, vamos a decirlo así, una oblea en forma circular a semejanza del disco solar, que es la que se coloca pues en una copa que tienen ellos allí, en una imagen que tienen ellos allí, colocan la hostia en el centro, bajo un vidrio, y tiene una forma del sol, y cuando el cura lo levanta, todo el mundo se postra en adoración a esa hostia, a ese sol. Sustituyendo, ¿qué cosa? Sustituyendo el santísimo del santuario terrenal. Y eso lo hace ¿quién? Lo hace el cura, que viene a ser en este caso el sacerdote o el sumo sacerdote. Y los monaguillos, que vienen a ser también los asistentes del sacerdote. Por eso es que para la doctrina católica nadie puede alcanzar la salvación si no está conectado con alguno de estos templos oficiales. ¿A semejanza de qué? De lo que decía en la doctrina levítica. En la doctrina levítica, todas las ofrendas, todos los diezmos, toda la adoración, toda la fiesta giraban en torno al santuario único, al santuario ubicado en Jerusalén. Y si alguna persona hacía algún sacrificio fuera de ese santuario, fuera de ese templo, era digno de muerte. Eso es en el santuario levítico, en el orden levítico, pero en el orden de Melquisedec sabemos nosotros pues que nuestro santuario está en el cielo. Nuestro único santuario está en el cielo, y los templos o los lugares de reunión que puedan existir no son únicos, no son centralizados, y no es que son el único lugar donde se puede adorar a Dios. Por eso es que cuando a nosotros se nos dice que si nosotros no vamos al templo, o cuando algunos creen pues que si no va a un templo oficial de la corporación, está perdido, o está mal, o está fuera de la iglesia, es una persona que no ha entendido la doctrina del santuario. No la ha entendido, no la ha experimentado, no la ha internalizado. Cuando una persona piensa que si no va
que si no se congrega un sábado en un templo que pertenezca a la organización oficial, está mal, es una persona que no ha entendido la verdad del santuario, porque Jesús se lo explicó en palabras sencillas a la samaritana. La samaritana le preguntó eso mismo a Jesús. La samaritana le dijo: Señor, parece que eres profeta. Señor, ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar, porque eso es lo que decía la doctrina de Deuteronomio 12, bajo la figura levítica. Es el lugar, el único lugar donde tienen que llevar todo. Los samaritanos que se habían apartado en rebelión decimos que es aquí en Jericín, le dijo a la samaritana. Entonces Jesús, como solamente lo puede hacer Jesús, le responde y le dice, mira, la salvación viene de los judíos. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. En esa primera parte Jesús le dice, mira, la verdad es que hasta bajo el pacto antiguo se debía adorar en Jerusalén. Y los judíos tenían la verdad. Pero créeme, mujer, créeme que la hora ha llegado, le dice Jesús. Jesús lleva la traslada de eso a la verdad presente. Le dice, la hora ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, no en lugar, no en un templo, sino en el espíritu, no en tradiciones, sino en la verdad. Esa es la gran verdad que le dice Jesús a la samaritana, porque ahora estaba entrando en el sacerdocio de Melquisedec, cuyo templo está en el cielo, cuyo templo está accesible a todo ser humano que por la fe en Cristo se acerca a Dios, como lo dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, porque Cristo nos abrió un camino nuevo y vivo. ¿A cuál templo? No al templo de Jerusalén, sino al templo celestial. Entonces, cuando nosotros no entendemos esta verdad del santuario, es porque todavía estamos afectados con el romanismo, todavía estamos afectados con el cuerno pequeño todavía está dominando un aspecto de nuestras vidas, cuando no entendemos que la adoración, nuestra adoración, es hacia el templo celestial. Y fíjense que si ustedes analizan todas las doctrinas heréticas, por así decirle, todas las falsas reformas, todas a la final, de una forma u otra, apuntan a lo mismo. Apuntan a apartar la mirada del adorador, del creyente, la apartan su mirada del santuario celestial, la apartan su mirada del sacrificio que es Cristo Jesús y del sacerdocio de Cristo Jesús. Amén. ¿Lo me oyen? Adelante, John Frank. Entonces, en esa perspectiva encontramos que digámoslo así, queremos verlo de esa perspectiva, un aspecto del vino de Babilonia justamente es negar o echar el santuario por tierra. Y fíjese que cuando hablamos de los pilares de la fe, ¿no es acaso uno de nuestros pilares, como lo dice la hermana White, el templo de Dios en el cielo? La purificación del templo. ¿Eso no es acaso uno de nuestros pilares? Justamente, ¿por qué? Porque es uno de nuestros pilares, porque es la verdad central de nuestro mensaje. La hermana Juan lo dijo, en su cita está escrita por allí en un libro que se llama Cristo en su santuario, y dice que el centro de nuestra fe está relacionado con la doctrina del santuario celestial y su purificación. Ese es el centro de nuestra fe adventista, y es el centro de la fe cristiana, porque el apóstol Pablo se tomó casi todo un libro, el libro de Hebreos, para explicar ese tema. Y él decía, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero cuando él decía puesto los ojos a Jesús, no decía puesto en los ojos a un falso Jesús, en un falso ministerio. Esto está en un contexto, y el contexto él te estaba hablando de Jesús allí en el santuario celestial, que dice, tenemos como un ancla firme que pasó el velo, que está a la diestra de la majestad en las alturas.
Esa es la gran verdad, que fue una verdad fundamental en los días de los apóstoles y es una verdad fundamental en este último tiempo. Es uno de nuestros pilares y si se puede hablar es el pilar más importante, es el centro de nuestra fe adventista. Y eso fue lo que hizo la obra del primer ángel, del segundo y del tercero, llevar la mirada de los creyentes hasta el lugar santísimo, el santuario celestial, donde Jesús está ministrando ahorita en su última etapa de salvación. Entonces, volviendo a Daniel 8, el otro aspecto, como ya decíamos, ¿verdad?, acerca del trabajo, de la obra del cuerno pequeño, es echar por tierra además de echar por tierra el santuario, echar por tierra el continuo, que representa como lo vamos a leer aquí una cita, que esta cita la encontramos en el libro El Camino Consagrado a la Perfección Cristiana, de Alonso Jones. En este libro él explica justamente este capítulo de Daniel 8 y dice lo siguiente. Dice, hablando de los versículos que hemos leído, dice, esto señala claramente al responsable de la anulación del sacerdocio, el ministerio y el santuario de Dios y de los cristianos. Leámoslo de nuevo y él lo explica así. El cuerno pequeño, el hombre de pecado, aún contra el príncipe del ejército, entre paréntesis, contra el príncipe de los príncipes, contra Cristo, se engrandeció. Y el hombre de pecado quitó el continuo, entre paréntesis, el servicio diario, ministerio y sacerdocio de Cristo. Y en lugar de su santuario, el santuario del príncipe del ejército, del príncipe de príncipes, fue echado por tierra. Entonces, a causa de la prevaricación, continúa diciendo Alonso Jones, o de la transgresión, es decir, a causa del pecado que le fue entregado el ejército, la hueste, dice, y que echó por tierra la verdad para apartar a la iglesia, el mundo, del sacerdocio de Cristo, de su ministerio y su santuario, echar estos por tierra y pisotearlos. Es a causa de prevaricación o transgresión que esto ocurrió. Y dice que el continuo o diario correspondiente al original hebreo también no se refiere aquí al sacrificio diario, o continuo en particular, sino a todo el ministerio o servicio continuo del santuario, del que el sacrificio era más que una parte. Es decir, en otras palabras, lo que estamos viendo aquí, que lo mencionaste John en este libro que ya citamos, es que el servicio continuo del santuario fue echado por tierra, por el papado. ¿Cómo fue? ¿Cómo se ha hecho esto? Bueno, todo el sistema papal está establecido para la justificación por las obras, es decir, en lugar de, como hemos explicado, como lo dice la palabra, ¿verdad? En lugar de el pecador trae su cordero o su animal que simboliza a Cristo. Es decir, la salvación está en el cordero, en la muerte del cordero. Entonces, el santuario católico o el sacerdocio católico no está basado en eso. Para que el creyente en el santuario terrenal que simbolizaba la obra de Cristo en el celestial recibiese perdón, él traía con arrepentimiento y con fe el animal, colocaba sus manos y quedó libre. Arrepentimiento y fe, única condición para librarse del pecado. En el sacerdocio de los sacerdotes católicos, la liberación del pecado ocurre a que la persona tiene que venir al cura y tiene que confesarse ante el cura y tiene que esperar que el cura le coloque la penitencia. Y cuando él confiesa y hace la penitencia, es cuando él va a estar liberado del pecado. Y la penitencia es una obra, y la confesión es ante un hombre. Por eso es que vemos como la base fundamental de la salvación en la doctrina católica, en el sacerdocio católico, está primero en las manos de un hombre, y segundo, bajo el establecimiento de ciertas obras que este hombre le coloca. Es decir, bueno, es el cura que le va a decir qué obra esa persona en particular, de acuerdo a sus pecados, debe cumplir para salvarse, porque las obras son siempre las mismas.
Las obras que el cura coloca, la penitencia que el cura coloca depende del pecado, por eso es que él necesita escuchar el pecado y él sabe entonces qué penitencia colocarle. O sea, es un sistema de justificación por obra, pero las obras las establece el cura. Él dice, esto y esto otro, y alcanzarás entonces el perdón, además por supuesto con la confesión. Y eso es todo. No hay arrepentimiento, no hay fe, no hay, no pone su mirada en alguien, no hay muerte. Fíjese que en esa salvación no hay sangre, y lo que hemos estudiado en el libro de Hebreos dice que sin sangre no hay remisión de pecado. Dice que debe haber sangre porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿qué es lo que se establece para salvar? No hay sangre, no hay muerte, solamente el establecimiento de ciertas obras que las hace el cura en cuestión. De esa forma, quita la mirada del continuo ministerio de Cristo, porque en el ministerio de Cristo la salvación es por la fe. La justificación es por la fe. Eso es lo que está ministrando Cristo en el cielo. Por eso que el apóstol Pablo decía, como lo dice en el libro de Hebreos, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para que hallemos misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo hallamos misericordia y gracia? Bueno, a través del sacrificio de Cristo. Ya el cordero, ya el pago fue hecho. Por eso es que no hay que hacer ninguna obra. No podemos hacer ninguna obra para pagar nuestro pecado, para ser libres del pecado. Solo tenemos que creer. La verdadera fe, la fe viviente. ¿Y cuál es la fe viviente? La fe que obra. No la obra que nos da fe. No, la fe que obra. Pero la fe que obra, ¿cuál es? ¿No es mi fe? La fe que obra no es mi fe. Es la fe de Jesús. Es lo que dice. Y Dios justifica al que es de la fe de Jesús. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, es la fe de Jesús. Jesús me da su fe. Y si yo recibo su fe, por la fe de Jesús, es que es esa fe la que obra para vida eterna. Entonces, vemos pues cómo todo lo que es el sistema del papado, del cuerno pequeño, del santuario, o mejor dicho, del sacerdocio católico, echa por tierra a Cristo, echa por tierra el ministerio de Cristo y echa por tierra el santuario de Cristo. ¿Cómo dice? Bueno, digo yo, porque si el cura me pone $100 de penitencia, eso es lo que me salva. Sí, según la doctrina católica, sí, según. Wow. Y por eso es que la gente encomienda a los curas su salvación. Y es una religión fácil, porque usted puede hacer lo que usted quiera y solamente espera lo que le ponga el cura. Lo que el cura le decide. Y el cura, bueno, el cura es un ser humano que él establece diferentes para cada quien. Entonces, a la final, a la gente es más fácil, porque es más fácil pagar por algo que arrepentirse y cambiar. Es más fácil que yo hice algo malo y pago por eso, que yo arrepentirme y no hacer eso malo de nuevo. O sea, que es la condición de la vida eterna. Arrepentimiento, fe y obediencia. Entonces, ¿qué pasa si yo soy libre solamente con pagar? Bueno, yo me ocupo, hago lo que yo tengo que hacer y después lo que hago simplemente es pagar. Por eso es que esa doctrina es tan popular, la católica, y la gente, porque la gente no tiene que arrepentirse de nada. Usted no ve un católico que se arrepiente de nada. Un católico no cambia su vida, no cambia, no tiene que arrepentirse, no tiene que nacer de nuevo, no tiene que cambiar su conducta, no tiene que cambiar sus hábitos alimenticios, no tiene que dejar el pecado. En conclusión, el católico, para salvarse, no tiene que dejar el pecado. Solo tiene que decirle al cura, bueno, mire, yo pequé, ¿qué tengo que hacer? ¿Con qué pago ese pecado? Esa es la base o la esencia de la salvación según la doctrina católica. Por eso es tan popular. Porque la gente dice, bueno, yo puedo seguir pecando hoy, mañana y después con tal que pague. Wow.
Pero, ¿qué pasa? Que lo triste es que muchas iglesias que se dicen protestantes, que se dicen cristianas, que se dicen evangélicas, inclusive muchos que se llaman, pues, digamos así, adventistas, han seguido esto mismo, han seguido la obra del cuerno pequeño y han quitado su mirada del príncipe, han quitado su mirada del ministerio de Cristo y han quitado su mirada del santuario celestial. ¿Cómo así? Han puesto su mirada, quizás no ponen su mirada en el Papa, pero ponen su mirada en el líder máximo de su religión, en el máximo líder de su religión. Y por eso es que ellos no ven forma de salvarse si no están conectados con dichos líderes humanos. Noten eso porque esa es la clave aquí. Ellos no ven salvación si no están conectados con estos líderes humanos. Entonces no están conectados, o sea, su salvación no está en Cristo, su salvación está en el hombre. Quizás dicen que no, que ellos sí creen en Cristo, pero es falso. Es falso porque dependen del hombre y están bajo maldición, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Ellos, su salvación no está en el ministerio de Cristo en el santuario. ¿Cómo lo sabemos? Porque su salvación está en cumplir unas obras. Miren, aún los evangélicos que se dicen que ellos se salvan por la fe, tampoco es que se salvan realmente por la fe. Se salvan por sus obras. Porque para ellos, ¿cuál es la salvación? La salvación es que te hagas ciertas o cuáles obras, y eso es suficiente. Fíjense, el católico dice, yo no mato, yo no robo, yo no hago mal a nadie, por eso debo ir al cielo. El evangélico, ¿qué dice? Bueno, usted tiene que cumplir 9 mandamientos, y con eso va al cielo. ¿Y qué pasa con el adventista? El adventista tradicional, corporativo, ¿qué dice? Yo tengo que cumplir toda la ley para ser salvo. O ese digamos, es un extremo farisaico, que es falso tampoco, que también es falso, perdón, que es falso también. Yo no debo cumplir los mandamientos para salvarme, porque la salvación no es por la ley, la justificación no es por la ley, la justificación es por Cristo. Yo me justifico, Cristo me justifica, y Cristo viviendo en mí, Él hace las obras, Él hace la ley. Pero el otro extremo del adventista evangélico es el que dice, bueno, sí, la ley está vigente, pero al final nadie la va a cumplir. Así que yo me salvo con ir a la iglesia y asegurarme que mi nombre esté en los libros de la iglesia, porque si Jesús viene, o si el hombre viene al juicio y mi nombre no está en los libros de la iglesia, yo me pierdo. Entonces la salvación es por las obras. ¿Cuál obra? Mantener tu nombre en el libro de la iglesia. Entonces la salvación ya no está en Cristo, ya no está en el ministerio de Cristo. ¿Y cuál es el ministerio de Cristo? ¿Qué es lo que hemos estudiado? ¿Qué es lo que dice el libro de Hebreo? El libro de Hebreo y lo que hemos estudiado de lo que está de la obra de Cristo, la salvación está en que Cristo me quita el pecado. La salvación está en Cristo y en que yo dejo que Cristo me quite el pecado. Porque el objetivo de Cristo, ¿cuál fue? ¿Cuál es el objetivo ilustrado en el santuario terrenal? Yo voy con mi pecado. Eso es lo que dice el santuario terrenal, que es lo mismo al celestial. Yo voy con mi pecado, arrepentido, pero todavía tengo mi pecado. Cuando yo coloco mi mano sobre el animal, le transfiero mi pecado. Y cuando yo lo degollo, él muere por mi pecado y la sangre va con mi pecado al santuario y queda en el santuario. Y al final del año, ese pecado mío, si yo he permanecido pues fiel a eso, el santuario, es el pecado que está en el santuario, mi pecado que está en el santuario, finalmente sacado del santuario por hacer hasta el desierto y desaparece. O sea, el objetivo es finalmente, lo que Cristo hace en su ministerio, no es solo perdonar pecados. El ministerio de Cristo, el ministerio continuo de Cristo en el santuario celestial no es solo perdonar pecado, es limpiarnos, quitarnos el pecado. Y no es por las obras, sino por la fe. No es por nuestras obras, sino por la obra de Cristo en nosotros, Cristo que vive en mí. Entonces, cuando nosotros no queremos o no creemos
que Jesús pueda quitarnos el pecado, ¿qué estamos haciendo? Estamos bajo el ministerio del hombre de pecado, bajo el ministerio de aquel que sí cree que, o que sí quiere mantenernos en el pecado, el hombre de pecado, el antropos tejanomian, el hombre de la transgresión, de la ilegalidad, el anticristo, el papado, pues. Entonces, ¿por qué? Porque su objetivo es mantenernos aferrados al pecado. En cambio, el ministerio de Cristo en el santuario celestial es quitarnos el pecado. ¿Por qué? Porque ese pecado, miren lo que voy a decir, ese pecado lo pagó, Cristo lo pagó. Y si Cristo pagó por mi pecado, ese pecado ya no me pertenece, le pertenece a Cristo. Y Cristo me dice, dame ese pecado para yo quitártelo a ti, para yo eliminarlo. Pero nosotros no queremos, o no creemos que se puede hacer. ¿Y simplemente por qué? Porque la obra del cuerno pequeño ha hecho efecto, ha quitado nuestra mirada del verdadero ministerio de Cristo y ha deformado el ministerio de Cristo, ya sea que lo deforme en su doctrina católica o ya sea que lo deforme en sus versiones evangélicas y adventistas corporativas. ¿En qué sentido? En que el ministerio de Cristo, según esa doctrina falsa, no puede quitar los pecados. Es decir, hacemos de Cristo, miren lo que dice aquí, vamos a ir al libro de Hebreos, hacemos del sacrificio de Cristo y de la sangre de Cristo, hacemos de esos sacrificios un sacrificio como el de los animales. Como el de los animales, ¿saben por qué? Porque aquí dice, en Hebreos, Hebreos capítulo 10, versículo 11 dice, así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados. Y Hebreos 10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ahora, ¿la sangre de Cristo podrá o no podrá quitar los pecados? Si yo digo, no, pero es que yo no puedo ser perfecto, estoy diciendo, la sangre de Cristo no puede quitar los pecados. Y si la sangre de Cristo no puede quitar los pecados, la sangre de Cristo es igual a la sangre de un toro. Es igual a la sangre de un macho cabrío. Es igual a la sangre del antiguo pacto, que no puede quitar los pecados. Eso es lo que decimos cuando nosotros no creemos en que en el ministerio de Cristo se puede ser perfecto. Se puede vencer los pecados. Y eso no es más que la obra del papado en nuestra doctrina. Esa es la obra en cual el papado ha logrado infiltrar nuestras verdades, nuestra doctrina. El mayor éxito del diablo es que ha logrado implantar su mentira en nuestras doctrinas. Ese es el mayor éxito. Entonces, sin embargo, volviendo a Daniel 8, ya para finalizar, encontramos lo que dice la palabra. La palabra dice, Daniel capítulo 8, después que habla de todo esto, en el versículo 13 dice, y oí un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba, Señor, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y de la prevaricación hasta ahora que pone el santuario y el ejército para ser pisoteado? O sea, ¿hasta cuándo va a estar oculto de la gente el verdadero obra del continuo ministerio de Cristo? ¿Hasta cuándo va a estar oculto la verdad del santuario que está pisoteada y hollada? ¿Hasta cuándo? Entonces, cuando viene la respuesta, Daniel 8:14, que dice, hasta 2300 tardes, hasta 2300 días de tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Y es por eso que el santuario comienza a ser purificado y la verdad del santuario en el mismo tiempo comienza a ser restaurado. En el mismo día, al día siguiente, o sea, a la mañana del mismo día en que Jesús entra en el lugar santísimo y comienza a purificar el santuario, en ese mismo día, en la mañana de ese mismo día, tiene la visión Irán Edson, que entiende lo que pasó en el chasco, y comienzan a entender que hay un santuario y que lo que Jesús comenzó fue a purificar el santuario, es decir, comienza, así como en el cielo comienza Cristo a purificar el santuario,
su pueblo en la tierra comienza a revelársele la verdad, a restaurársele la verdad del santuario, del continuo y del príncipe o del sacerdote, el sacerdocio de Cristo. Simultáneamente, la verdad se restaura, esta gran verdad, y de allí en adelante, esta gran verdad fue creciendo en el pueblo adventista y se ha convertido en uno de nuestros principales, en el principal hito del mensaje adventista. Entonces, eso es fundamental, porque en esta última etapa de la obra de ha comenzado ese ministerio y es necesario que lo entendamos porque ahí gira en torno a nuestra salvación. Demos gloria al Señor, gloria a Dios que ha restaurado esta verdad a su pueblo, gloria a Dios que nos ha revelado esta luz y esta verdad, y pidámosle que nos ayude ahora que nosotros vivamos en torno al santuario celestial, no en torno a un santuario terrenal o a un templo, amarrados a un templo terrenal, a un sitio. Que vivamos bajo el sacerdocio de Cristo, del verdadero sacerdote y cabeza de la iglesia, y no que vivamos atados todavía a un sacerdocio terrenal, vivamos atados a lo que digan los pastores, vivamos atados a lo que diga el presidente de la conferencia general, y ponemos nuestra mirada en lo que ellos digan, y es tan terrible lo que pasa, hermano, que si la gente ve que el presidente de la asociación hizo algo que evidentemente es pecado, la gente dice, no, eso no es pecado, y justifican al pecado porque lo hizo él. O sea, en conclusión, todo lo que él haga es santo, y la iglesia no comete errores. La iglesia está bien, la iglesia es perfecta, es la misma doctrina católica. La perfección de la iglesia católica que la hermana hoy denuncia en el Confesión de los Siglos es la que se crea hoy día cuando se habla de la iglesia adventista. La iglesia adventista es perfecta. La iglesia adventista es la iglesia triunfante. O sea, todas las doctrinas católicas están en la actitud de la gente, que están aferrados a un santuario terrenal, a un sacerdocio terrenal y a una ministerio, a una salvación, a una justificación por las obras y no por la fe de Jesucristo. Entonces, que el Señor nos pueda bendecir esta noche, que podamos realmente poner nuestras miradas en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración para cerrar entonces y pasamos a la parte de las preguntas y respuestas. ¿Está bien? Amén. Querido Padre que moras en el alto cielo, una vez más agradecidos por esta oportunidad de estudiar tu palabra y especialmente de comprender la dimensión espiritual de la profecía de Daniel 8. De ver, Señor, cómo el santuario que fue echado por tierra, el sacerdocio de Cristo que fue echado por tierra, y el sacerdote, Cristo mismo echado por tierra. Sin embargo, tú has restaurado todas esas tres verdades hoy en tu pueblo remanente. Y nos has dado ese entendimiento. Ahora, Señor, danos esa experiencia. Que podamos aferrarnos al santuario celestial y no a los templos humanos. Que podamos aferrarnos al sacrificio de Cristo como nuestra única esperanza de salvación. Y no pensemos que podamos comprar nuestra obediencia, nuestra salvación, por alguna obediencia o alguna obra, aunque sea buena, sino que entendamos que la salvación es por la fe de Cristo Jesús. Y ayúdanos, Señor, a que nuestra mirada no esté puesta en los sacerdotes terrenales, sino que esté puesta en Cristo Jesús, de verdad, cuando me encuentro no que ya yo he sacerdotes. hecho todo, a eso de las 4:00 veo hermanos adventistas casi cayendo a las 5 haciendo compra, y yo digo, wow, en mi mente, Dios mío, habrán hecho gente que trabaja que yo sé. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. 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 Bueno, si alguien tiene una... Ok, por el momento no tenemos ninguna pregunta, pero si hay alguien, adelante. Adelante, estuvo interesante lo que los sacerdotes piensan
sí, es increíble, increíble, pero bueno. a mí me da risa porque realmente que por las obras de la salvación, bueno, los sacerdotes sí tienen tremendo problema. Adelante, mis hermanos, la línea está abierta, estrella 61, para su pregunta. Adelante. Bueno, pues quedó muy claro porque no hay nadie Hello. que... Adelante. Sí, buenas noches. Es Judy que tiene una pregunta o que me aclare el hermano John Frank. Vemos que en todo lo que el proceso que he estado escuchando las diferentes prédicas del hermano Frank, ahora que lo escuché, me oriento hacia el pueblo judío. Entonces mi pregunta es la siguiente: tanto el que inició el que el santuario sea pisoteado fue el pueblo judío, y como que fue concretado ya por el sistema papal, porque vemos que ellos no recibieron a nuestro Señor Jesucristo y no llevaron la secuencia de lo que usted estaba de los símbolos de las diferentes fiestas que ellos representaban en ese entonces. Entonces, al yo estar escuchando, mi pregunta es la siguiente: tanto el pueblo judío, que ya se concretizó con el sistema papal, están pisoteando el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, conjuntamente con las diferentes denominaciones, ya que nosotros, como pueblo profético, enfatizamos, nuestra columna fuerte es el santuario, el ministerio de Cristo. Me aclara, por favor, David. Bueno, sí, hermana, justamente te he dado el clavo. Ciertamente que lo mismo que estamos hablando de los católicos es lo que hay y ya hicieron primeramente los judíos, porque los judíos se aferraron al templo terrenal, aunque Dios lo había mandado. Ese templo no era más que un símbolo, porque el verdadero templo estaba en el cielo, ya se lo había dicho Dios a Moisés. Los animales simbolizaban al verdadero cordero, y ellos se aferraron a los animales y rechazaron al verdadero cordero de Dios. Y justamente se aferraron a la salvación por las obras en vez de aferrarse a la salvación por la fe de Cristo. Exactamente lo mismo que estamos hablando en la Iglesia Católica fue lo que inicialmente hicieron los judíos. Por eso es, como usted misma lo acaba de decir, que por eso es que los judíos pues ya han entrado en ecumenismo también con el papado, porque en esencia están bajo la misma línea. Han rechazado el verdadero Cristo, han rechazado el verdadero santuario y han rechazado a la verdadera salvación. Por eso es que no se entiende cómo un adventista que crea en las verdades de los pilares y en el santuario se deja arrastrar por esas teorías judaizantes que andan por allí pululando, que están haciendo exactamente lo mismo que ha hecho la doctrina judía, que es quitar los ojos de el Salvador, que es Cristo Jesús. Sin embargo, el capítulo 8 de Daniel está apuntando principalmente, la profecía está apuntando es al cuerno pequeño, que no tiene otro cumplimiento sino el papado. O sea, en otras palabras, las iglesias judías, los judíos de hoy vienen a ser también parte de las hijas de Babilonia. Y eso es interesante que lo entendamos, porque digamos, especialmente nosotros, porque a veces nosotros o los corporativos quieren hacernos creer que el adventismo no tiene que ver con Babilonia, porque todavía guarda el sábado, pero los judíos también guardan el sábado, en su entender, y están unidos con el papado. Entonces, ¿cómo entenderíamos a Dios? ¿Bajo qué figura entrarían los judíos? Los judíos también, aunque guardan el sábado, por estar bajo aliados con el papado, también son ramera y también son hijas de Babilonia. Sí, porque cuando no puedo entrar a la cadena en vivo, me pongo a escuchar las grabaciones. La semana pasada estuvo hablando de el sacerdocio de los Levíticos y el sacerdocio de Melquisedec.
representando a nuestro Señor Jesucristo, y da pena como lo corporativo, este mensaje tan necto que tenemos, también lo están pisoteando y echando por tierra. Pero la gloria sea para Dios que tenemos estos medios, que me he edificado bastante, tengo muchos apuntes, porque me gusta anotar, investigar y leer, porque cuando uno escucha se olvida, pero ahora he estado estudiando más por los apuntes y los diferentes puntos que ha dado, que le he llevado la secuencia. Dios lo bendiga mucho, hermano Frank, la honra sea para nuestro Señor. Gracias. Amén, amén. Bueno, si hay alguien más, adelante, puede muy bien Estrella 6-1. Y si quiere aportar, adelante. Eso. Buenas noches. Buenas noches. No quiero preguntar, simplemente quiero agradecer al hermano por esas informaciones tan buenas que nos está dando, las cuales son de ayuda para nuestras vidas espirituales. Que siga adelante con esa obra maravillosa que el Señor ha puesto en sus manos. Amén. Te bendiga mucho. Amén, amén. Amén, amén. Gracias por sus palabras y por sus buenos deseos y sus bendiciones. Que Dios le escuche. Amén. Bueno, adelante, mis hermanos. Adelante. ¿Aló? ¿Sí? Sí, adelante, mi hermana. Sí, gracias por por la prédica, que bueno, hay cositas que todavía hacen falta. Quería hacerle una pregunta al hermanito. Yo desde hace rato estoy confundida en esos 1200, la profecía de Daniel. En esos días, 2300 días, tardes y mañanas, en eso me confundo. ¿Me podría explicar un poquito más? ¿En la profecía cuál? Repite, 2300 tardes y mañana. Ajá. Sí, hermana. Bueno, esa profecía habría que sentarnos, habría que hacer solo un tema de ella, ¿no? Pero más o menos, Okay. Lo que le puedo decir a modo rápido es que esa es la profecía de la purificación del santuario. Y fíjese que en Daniel 8 está colocada este periodo de tiempo. Entonces, este periodo de tiempo, como está colocado en Daniel 8, debe comenzar a cumplirse desde la primera de las veces, desde la primera animal que aparece aquí. Y el primer animal que aparece aquí es el carnero, que representa a Medo-Persia. O sea, ya por ahí entendemos que las 2300 tardes y mañanas tienen su inicio en el reino de Medo-Persia. Pero como uno va a Daniel 8 uno encuentra que al final, Daniel 8, 27 dice Daniel: yo, Daniel, fui quebrantado, estuve enfermo por algunos días, y cuando convalecí hice el negocio del rey, mas estaba espantado acerca de la visión y no la entendía. O sea, Daniel no entendió el periodo profético, porque aquí en Daniel 8 no es claro ni evidente cuándo comienza ese periodo de 2300 tardes y mañanas. ¿Por qué? Porque Daniel, como judío, se espanta porque Dios le está diciendo, o sea, en la visión se está diciendo que el santuario estaría pisoteado por más de 2300 años. Dice que es hasta 2300 años y el santuario será purificado. Entonces él se espanta porque dice, oiga, tantos años, 2300 años va a estar el santuario pisoteado. Entonces, bueno, él no entendía la visión, y esa visión se la explican, ese periodo se lo explican en Daniel 9, que viene el ángel y le explica, en Daniel 9 está explicado que la visión comienza con la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, que comenzó con el decreto de Artajerjes, y bueno, que ya sabemos que es la fecha del 457 antes de Cristo. Cuando uno saca las cuentas matemáticas de 2300 de esa fecha, es cuando llegamos a 1844.
Claro, hay ciertos detalles que hay que explicarlo, habría que inclusive es mejor si es por video para que se vea el gráfico y cómo se va cumpliendo, pero a grandes rasgos eso va desde Medo-Persia, específicamente 457 antes de Cristo, y se extiende hasta 1844, y ese es el fundamento por lo cual nosotros como adventistas decimos que la purificación comienza en 1844, comienza la purificación del santuario celestial. Esa fecha está basada en la profecía. Por eso es que es importantísimo conocer bien esa profecía, porque es el fundamento de nuestra fe. Amén. Gracias, hermanito. Pero entonces también en 1844 empezó el juzgamiento de los vivos. ¿Estoy correcta o no? No, el juicio de los vivos no. Acuérdense que el juicio comienza con los primeros justos muertos. O sea, el juicio tiene dos etapas, el juicio de los muertos y el juicio de los vivos. O sea, eso lo dice el Espíritu de Profecía y lo dice la misma Biblia. Primero se juzgan a los muertos y después se juzgan a los vivos. Entonces, cuando comienza el juicio en 1844, comienza el juicio de los muertos. Y comienza con el primer santo muerto, que es Abel. Ahora, el juicio de los vivos es un evento en el cual toda la generación de los creyentes que estemos en vida vamos a ser juzgados en vida. Entonces, es algo que todavía no ha comenzado, que está por comenzar, pero que aún no ha comenzado, aunque y digámoslo así, que la hermana White dice que en su tiempo ella dijo, pronto serán juzgados los vivos, pronto nadie sabe cuándo, o sea, en su tiempo esa revelación no estaba dada. Ella solamente dio algunas ideas acerca del juicio de los vivos, y se entiende que el juicio de los vivos estará en torno a la ley dominical. Por lo cual, el juicio de los vivos no ha comenzado porque la ley dominical aún no ha comenzado. Ok. Gracias, hermanito, por esta información tan valiosa, porque en estos dos puntos yo me confundía. Y es de razonar, pero hay veces que yo he visto me la explican, pero he visto que lo explican, pero a veces muy enredado. Y ahorita lo entendí más con usted, así algo rápido, porque hay veces que, por ejemplo, personas que tienen el don de explicar más claro y más sencillo que otros, y hay veces que otros por explicar tanto lo enredan a uno, ¿verdad? Pero bendito sea Dios por esto, bendito sea Dios por esto, y sí, yo creo que estos dos puntos sería muy bueno que usted los explicara más adelantito, hermano, para que nos quede bien clarito eso y no haya confusión, porque yo sé que muchas personas tienden a confundirse en esto. Y ahora yo... Amén, vamos a prepararlo entonces. Y estaba yo leyendo Profetas y Reyes, y aquí está cuando fue la edificación del templo. Con el ahí lo fui entendiendo un poquito más. Y ahora con lo que me explicó este poquito, pues quedé otro poquito más clara. Pero sí sería muy bueno, hermanito, que cuando usted pudiera nos explicara el juicio de los muertos y de los vivos, y está un poquito más claro esto de los 1300 tardes y mañanas del juicio de Daniel, ¿verdad? Que Dios me lo bendiga. Y gracias, le damos gracias a Dios por tener sus siervos, pues que Dios va guiando con su Santo Espíritu para su pueblo. Que Dios me lo bendiga. Feliz noche. Amén, amén. Feliz noche. Entonces, John Frank, cuando vayamos al cielo, nosotros vamos a juzgar ¿a quién? A los impíos, a los que no se salvaron. O sea, la otra etapa del juicio ocurre durante los 1000 años. Pero ese juicio es un juicio más que todo comprobatorio, y es un juicio que haremos nosotros para establecer el galardón de perdición. Me explico. Evidentemente dice la Biblia que el que no cree en Cristo ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, el que no fue juzgado ahorita para salvación, en este juicio investigador, ya está perdido, ya no va a haber una segunda oportunidad.
Entonces, el juicio del milenio no es para ver si hay alguien que faltó por ser salvo y ahora va a ser salvo. No. El juicio del milenio es tanto para nosotros, es más tanto para nosotros, que nosotros, fíjese que nosotros decimos muchas veces, ¿no? Hay tal o cual hermano o hermanita murió en la fe, murió en el Señor. Ese va a estar salvo. Y muchas veces hacemos eso, ¿no? Muchas veces creemos pues que hay mucha gente que ya está salva o que va a salvarse. Pero realmente nosotros no sabemos las intenciones del corazón ni los pecados secretos. Pero Dios se lleva una cuenta exacta de esas cosas y eso es lo que hace en el juicio. Eso es cuando, por ejemplo, por colocar un ejemplo, nosotros vayamos al cielo y estamos seguros de que vamos a encontrar a tal o cual hermano allá y no lo encontramos y le preguntemos al Señor, no Señor, ¿y por qué tal persona no se salvó? Entonces Él nos va a decir, bueno, ven para que vea los libros de esa persona. Vamos a ver los libros, vamos a ver, mira, aquí él tenía doble vida. Él hacía esto y hacía eso otro. O caso contrario, por ejemplo, Isaías, se encuentra allá en el cielo y le diga, Señor, ¿cómo es que está aquí Manasés? Si ese rey impío me partió a mí a la mitad, ¿cómo es que tú lo salvaste? Entonces el Señor le va a mostrar a Isaías, mira el libro de Manasés, sí, él cometió esos pecados, pero después que tú moriste, él se arrepintió, hizo obra de justicia, y yo que soy amplio en perdonar, lo perdoné. O por ejemplo el mismo Esteban, cuando Esteban esté allá y se encuentre con Pablo, con Saulo, para él será Saulo, y bueno, ¿cómo es que está aquí Saulo si este fue uno de los que me mató? Entonces Dios le va a mostrar a él todos los libros, y decir, mira, aquí está, este es un juicio, más que todo comprobatorio. Y para los impíos, es un juicio que le damos a los impíos para establecer, bueno, estamos seguros, ya vemos que Dios es justo, porque se va a perder esta persona, Dios es justo. Y que, entonces, ¿cuál será su galardón? O sea, ¿qué se le va a asignar de perdición? Eso es algo que Dios no nos va a dejar a nosotros, que eso es lo que dice Apocalipsis, ¿no? Seremos sacerdotes de Dios y de Cristo durante 1000 años, o sea, estaremos con Cristo juzgando a los que se van a los que estaban perdidos, pues. Adelante, Brenda. A ver, quiero entender. O sea, a ver, nosotros vamos a juzgar a los perdidos. Sí, va a haber un juicio, te busco ¿no? lo que dice. Ajá. Okay. Sí, sigue preguntando. Nosotros vamos a juzgar a los impíos, pero y los impíos que ahora que Jesús está ahorita, o sea, en el lugar santísimo que está juzgando, ellos son primero y cuando nosotros llegamos después, así es como no entiendo esa parte. No, el juicio ahorita no es para los impíos. Ahorita el juicio es para los creyentes, única y exclusivamente. El juicio es el juicio de los creyentes, no es el juicio de los impíos. Ahorita el juicio es de los creyentes. Ahorita, como dice la hermana Joya en conflicto, se está juzgando los casos de todos los que alguna vez profesaron a Cristo Jesús. Amén. ¿Me escuchan? Así no sean adventistas, ¿pueden haber creyentes? ¿O solo...? Es claro, hermana, lo que dice la hermana Joya, nunca, ni en la Biblia ni en los testimonios dice que el juicio es para los adventistas. El juicio es para todos aquellos que alguna vez profesaron el nombre de Cristo. Entonces todo aquel que se hizo cristiano alguna vez, su nombre va a ser juzgado en este juicio de ahorita. ¿De acuerdo a qué? A sus obras, de acuerdo a la luz que había, a la luz que tenía, o de acuerdo a la luz que pudo haber obtenido. O sea, todo eso se juzga. Entonces, bueno, ahí el Señor en función de eso determina, en función de sus obras, y en ese contexto el Señor determina si va a ser salvo o no. Y es para todos los cristianos, no únicamente para los adventistas. El juicio es para todos los cristianos, todos los que alguna vez han profesado a Cristo, pues. Ahora, en cuanto al juicio de los impíos, mira lo que dice primero. Todo, exacto. Desde Abel, que es el primer justo muerto, hasta los últimos, que son los que van a ser juzgados, los cristianos en vida, el juicio de los vivos. Eso va a ser los últimos que van a ser juzgados. Ahora, después en el juicio de los 1000 años, mira lo que dice 1 Corintios capítulo 6. Dice,
versículo 1, ¿osa alguno de vosotros, teniendo algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Versículo 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de este siglo. Entonces nota que inclusive vamos a juzgar también a los ángeles caídos. ¿Aló? Ajá. Sí, sí. Ahí dice, vamos a juzgar al mundo y a los ángeles, vamos a juzgar a Satanás y sus ángeles, vamos a juzgarlo nosotros. Eso es lo que dice la palabra. ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Durante esos 1000 años. Y evidentemente el juicio contra los ángeles caídos no es para salvarlo, es para determinar su galardón de perdición. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, si nosotros vamos a hacer eso en el cielo, tenemos también que ser capaces de juzgar aquí en la tierra, en lugar de que vayamos a juicio ante los jueces del mundo, que nosotros, como santos, juzguemos las cosas de este siglo. Entonces, bueno, ese versículo nos muestra, pues, o complementa lo que dice Apocalipsis 20, de que vamos a estar en el cielo como sacerdotes, juzgaremos a los impíos, al mundo, y juzgaremos a los ángeles caídos. Vamos a llegar a ver toda la vida de los ángeles caídos y lo que hicieron, o sea, todo en detalle, ¿no? ¡Wow! Exactamente. Terrible, terrible. ¡Wow! Terrible porque es algo de impiedad, pues. Pero es parte de lo que nos toca como jueces, pues. De lo que nos tocará como jueces del Señor. Gloria a Dios, wow. Bastante. Aquí está la hermana María Malván, me parece, no sé si. Sí, solamente buenas noches, que Dios los bendiga, muy buen tema. En estos momentos que estamos viviendo es necesario que estemos repasando, ¿verdad?, los pilares que nos hacen pilares de nuestra fe cristiana, ¿verdad? Y simplemente para aportar, hermano, con la hermana Brenda dice que de quién es el juicio, ¿verdad? Entonces, aquí en Primera de Pedro 4:17 dice que porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Nosotros sabemos que el juicio comenzó primeramente por los muertos y va a terminar, dice, que con los vivos, ¿verdad? Pero desde el justo Abel, de todos aquellos que profesaron creer, que aceptaron el Evangelio, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Así es que nosotros sabemos que el juicio después para los impíos va a ser con nosotros cuando estemos, quiera Dios, ¿verdad?, que estemos allá en el cielo. Esto era nada más para apuntar un poco, que Dios nos bendiga. Amén, hermana, gracias, muchas gracias. Amén. Amén. Saludos a hermana María. Gracias, hermana, que Dios me la bendiga. También. Bueno, yo personalmente me maravillo. Voy a usar la palabra del hermano Otoniel, de las cosas que el Señor tiene y la justicia de Él y su poder y su amor, y contando los momentos de estar ahí en el día del juicio, ¿no? Que nos toca a nosotros ser parte de, como se dice, de los jueces. Eso es tan poderoso y tan sublime, ¿no? No sé, no tengo palabras para expresar eso. Qué lindo es el Señor. Amén. Es verdad, no somos dignos de lo que Él nos da. No sé si hay alguna otra pregunta, hermano Toniel. No sé si él se cayó. Bueno. Si no sé si hay otra pregunta, hermanos, pueden presionar la estrella 61 y si no, pues nos podemos ir a esta hermana aquí, Blanca. Otra. Hermana Blanca, ¿no se escucha? ¿Aló, hermanita? Amén. ¿Aló? Amén, le escuchamos, hermana. ¿Aló? Oh. Sí, esto del juzgamiento de los muertos y de los ángeles caídos,
está bien explicado en el conflicto de los siglos ya en los últimos capítulos. Eso sí, está bien explicado con muchos detalles ahí para Brendita que y otras que pues no sabían muy bien, pues ahí está bien explicado en el conflicto de los siglos, en los últimos ya capítulos es el fin del mundo. Solamente. Amén, así es. Gracias, hermana Blanquita. Pues no sé si alguien más tiene otra pregunta o tiene algo que añadir. Ay, no, ojalá que no. Y si no, entonces podemos hacer la oración. Amén. Bueno, oremos. Te damos gracias una vez más, Señor, por este momento que nos diste para poder compartir y dialogar y responder las preguntas acerca de ese tema tan importante. Gracias por ayudarnos a saber esta verdad presente y entender cuál es el centro de nuestra fe. ¿Cuál es el objetivo del ministerio de Cristo? Ayúdanos, Señor, porque queremos ser librados de todo pecado y estar realmente por ti preparados para estar en tu presencia, para ver tu rostro y para vivir contigo por la eternidad. Ayúdanos, Señor, y te damos para que podamos realmente preparados ser parte de todo lo que tú quieres y nos has dado para ser parte. Te agradecemos la misericordia tan grande de sacarnos de esta inmundicia de pecado, de salvarnos y de todo lo que nos prometes que harás y en el lugar que nos pondrás, Señor, en el cielo cuando no lo merecemos. Sabemos que todo eso es porque tú te deleitas en misericordia. Ayúdanos, Señor, a que tu carácter de amor, de misericordia, de justicia y de juicio también sea nuestro carácter. Que tengamos un amor como el tuyo, pero también que aborrezcamos el pecado como tú lo aborreces. A todos los hermanos que se han conectado, que han escuchado, bendícenle, Señor, en todos los lugares que están, sé tú con ellos, y que esta obra, Señor, siga avanzando según tu deseo y tu voluntad. Danos una noche de descanso y que el día de mañana también podamos seguir en tus caminos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.